Muy buenas gente y bienvenido a otro vídeo más de Bloque Bajo aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un vídeo muy chulo. Hoy vamos a estar analizando las plantillas, los salarios de cada equipo de la liga y viendo quién es el jugador más sobrepagado. Porque bueno, todos sabemos que en cada equipo hay un jugador que cobra más de lo que debe por lo que aporta en el terreno de juego. Y hoy vamos a estar analizando de la mano de Capology todos estos salarios. Así que acompáñame. Y comenzamos este análisis de jugadores más sobrepagados de la liga con el Deportivo Alavés, en el que encontramos a un jugador que cobra por encima del resto del equipo, muy claramente, 4 años de contrato. Lucas Boyé cobra 40.000 euros semanales y en total le tienen que pagar 8,3 millones. Lo cierto es que Lucas Boyé en su etapa en el Elche sí que fue un jugador muy clave en primera división, pero en los últimos años se ha visto apagado. El rendimiento de otros delanteros, como por ejemplo Tony Martínez, hace pensar que ni siquiera es titular indiscutible. Y pese a que con el Chacho Coudet puede hacer una gran labor, 8 millones por 4 años, un delantero que ni siquiera es un killer, que no es un goleador, hace bueno, que esté un poco sobrepagado. Eso pensamos aquí. Lo cierto es que los salarios del Alavés son muy acordes al nivel de la plantilla. Algún otro nombre que podríamos mencionar igual sería el de Mariano, que cobra 30.000 cuando viene de no haber estado jugando durante varios años, 3 millones por 2 temporadas. Y esto sería básicamente el jugador más sobrepagado del Alavés, que sería Lucas Boyé. Y continuamos con el Athletic Club de Bilbao, el equipo vasco que juega esta temporada en la Champions League. Cabe recordar que solo puede jugar con jugadores vascos o formados en territorio vasco, lo que hace que tenga que proteger mucho a sus canteranos y darles grandes salarios para evitar que se marchen a otros equipos grandes como Real Madrid-Barça o la Premier League. Eso hace que, bueno, que sus salarios estén un poco por encima de lo que debería ser. El claro ejemplo, por ejemplo, es Nico Williams, 320.000 semanales, 16 millones por año. En total, 10 temporadas tiene firmadas con 166 millones que le tiene que pagar el Athletic Club de Bilbao a Nico Williams por esta etapa. Tenemos también a Iñaki Williams, que firmó un contrato parecido en su momento, con un salario menor, pero parecido al de su hermano. En 3 temporadas le tienen que pagar 34 millones, ya que cobra 11 millones por temporada. Pero para mí el jugador más sobrepagado del Athletic Club de Bilbao es un jugador que a mí nunca me ha terminado de convencer. También tenemos a Laporte, que bueno, acaba de llegar de Arabia y bueno, pues como veis viene con un salario muy alto, 10 millones por temporada, 10,4 millones por temporada, 31 millones por 3 temporadas, es lo que le tienen que pagar. Pero para mí, Unai Simón es el jugador más sobrepagado del Athletic Club de Bilbao. ¿Por qué? Siendo un portero que no me encanta, no me parece un portero con nivel para ser el portero titular de la selección española. Es verdad que ya, bueno, pues está sentado en la portería y que Luis de la Fuente confía en él y que no le van a mover de ahí, pero ya solo hablando en el ambiente Athletic Club de Bilbao, me parece que no, sus prestaciones estas últimas temporadas no han estado al nivel del salario que tiene. Entre lesiones y bajadas de rendimiento, ha habido otros porteros que han destacado mucho, ya sea Julen Aguirrezabala, que se ha ido ahora al Valencia y que volverá de cesión. Y ojo que no se haga con la titularidad en detrimento de Unai Simón. Pero hay otras opciones también. Alex Padilla, que acaba de volver, el jugador mexicano que acaba de volver de Pumas, de traerlo de vuelta a la cesión. Y sinceramente, obviamente no digo que estén al nivel de Unai Simón, pero me parece que es un sueldo que te podrías ahorrar, 8 millones por temporada, 33 millones en 4 temporadas, y eso haría que pudieras dar oportunidades a jugadores como Julen, que sinceramente confío mucho en él y me parece que será el portero titular del Athletic Club de Bilbao en las próximas temporadas. Turno del Atlético de Madrid, que podemos ver también que tiene salarios bastante bajos, porque bueno, al final se cuadra un poquito con lo que tiene también el Athletic Club de Bilbao. Es cierto que hay uno que destaca por encima de todos. Podemos, bueno, ver que Julián Álvarez, por ejemplo, todos esperábamos que fuera a cobrar más, 12,5 millones anuales, 62,5 millones por 5 temporadas, pero me parece que están muy bien pagados. Es más, me parece que es barato. Para lo que es Julián. Tenemos el caso de Antoine Griezmann, que sigue con su contrato de 9,3 millones por año, ya que se lo redujo en la última renovación que hizo. En las próximas 2 temporadas le tendrán que pagar 18 millones. Y también tenemos a Conor Gallagher, que
podría ser la opción que la mayoría de gente escogiera, ya que, bueno, 9 millones por un jugador que tiene un papel residual entrando y saliendo de la rotación, le tienes que pagar 36 millones por 4 temporadas. Lo cierto es que a mí me parece es un contrato caro, obviamente para el nivel del jugador, pero es bastante colocable, por una forma, es bastante... tiene bastante mercado. En la Premier League al final tiene muy buen nombre Conor Gallagher y cualquier equipo de la Premier League estaría dispuesto a pagarle esta cantidad. Les saldría barato y todo, yo creo. Entonces, por eso no me parece un salario tan sobrepagado, por una forma, porque tiene gran salida. En cambio, el que sí me parece un salario muy sobrepagado es el de Clement Lenglet. Has intentado hacer una reconstrucción estas últimas temporadas, te has deshecho de jugadores veteranos, de jugadores que podían ser importantes en la plantilla, ya no o el vestuario. Por ejemplo, me viene a la cabeza Azpilicueta o te acabas de deshacer de Bitzel también, que hace 2 temporadas tuvo un gran nivel, es verdad que el anterior no, pero para eso contratas a Lenglet, un jugador de 32 años, por 3 años, por 3 temporadas, le pagas 7,3 millones al año, en total 21,9. Me parece muy sobrepagado, pero tampoco es mi elección. Mi elección es Jan Oblak. Es verdad que se podría decir que es de los mejores porteros del mundo, pero un portero que cobre 21 millones anuales, 400.000 euros semanales, en 3 temporadas le tienes que pagar 62,5. Básicamente le tienes que pagar en 2 temporadas, con 2 temporadas menos, disfrutándolo, le tienes que pagar lo mismo que a Julián Álvarez. Es verdad que Oblak ha sido clave estas últimas temporadas, bueno, los últimos 10 años, la última década del Atlético de Madrid, pero ya tiene una edad. Es verdad que los porteros son más longevos también. Su rendimiento tampoco es que haya sido... tampoco es que se haya deteriorado mucho, sigue siendo un jugador estable. Aún así, me parece que este sueldo es desorbitado, igual que en su momento se hablaba mucho del salario de Simeone, que también cobraría 20 millones anuales aproximadamente. Me parece que el salario de Oblak está muy sobrepagado. Es un gran portero, pero creo que puedes encontrar un portero con unas prestaciones similares sin tener que pagarle esta cantidad de dinero, 20 millones anuales. Es una burrada. Es el jugador que más cobra el Atlético de Madrid, obviamente. Así que mi elección como jugador más sobrepagado del Atlético de Madrid es Jan Oblak. Aquí viene la salsa, viene el picante. Como todos sabemos, el Fútbol Club Barcelona, que está teniendo muchos problemas tanto financieros como económicos. Gran parte debido a los grandes salarios que dio a sus jugadores en su momento. Por ejemplo, Frenkie de Jong, que ya se lo ha reducido, tiene un salario de 19 millones anuales. Aún así es un jugador vital para el FC Barcelona. Y no creo que sea el jugador más sobrepagado. Rafinha y Lewandowski, es verdad que llegaron también con contratos altos, sobre todo Lewandowski. 20 millones anuales por el que ahora mismo igual no es ni el delantero titular de tu equipo, porque Ferran está en muy buena forma. Aún así, hay uno que destaca por encima del resto, que es el de Marc-André Ter Stegen. Tu tercer portero actualmente, al que cual has intentado echar por la puerta de atrás de tu equipo de malas formas. 3 temporadas le quedan de contrato, 50 millones en total le tiene que pagar el FC Barcelona. No parece que se vaya a querer deshacer de su salario y perdonar ni un euro, el bueno de Marc-André. 16 millones anuales por un jugador que, bueno, no cuenta para la plantilla, le han quitado la capitanía. La verdad que es un pifostio el que tiene aquí montado terrible. Por eso mismo Marc-André Ter Stegen creo que hay unanimidad aquí en que es el contrato más sobrepagado del FC Barcelona, porque al final es un jugador que no cuenta y le estás pagando como una superestrella, que es lo que era antes de esta etapa, pero... estamos en la actualidad y ahora mismo Marc-André Ter Stegen está por detrás de Joan García y de Szczęsny. Ahora continuamos con el Celta. Ha protegido sus inversiones, sus jugadores, ha sabido renovar a aquellos canteranos con los que contaba y darles unos sueldos un poquito acorde a lo que se merecen, pero sin sobrepagarlos, ya que sus contratos son ascendentes y cada temporada, en función de objetivos, irán aumentando. Pero hay un jugador que a mí nunca me ha terminado de convencer del todo. Sé que es importante la rotación, que muchos años colindando entre una joven promesa y un jugador establecido ya en la primera división. Creo que
están bastante bien pagados todos, la verdad. Entiendo que puede haber alguno como Aidu que no cuenta, que cobra 30.000 semanales, 1,5 anuales, pero le queda un año de contrato únicamente. Entonces, bueno, tampoco es que le estés pagando una burrada. En cambio, hay un jugador que lo que digo, ya por sensaciones, a mí no me termina de convencer. Creo que en el Celta no ha dado un paso al frente y es Fran Beltrán. 48.000 semanales, 2,5 millones anuales, lo digo por un jugador que le queda un año de contrato únicamente, eso también es cierto, al igual que Aidú, pero al final Fran Beltrán es un jugador que, lo he dicho, no se ha terminado de asentar en el 11 titular, por muchos años que ha estado en el club y ha tenido rachas de ser importante. Actualmente lo mismo, va entrando y saliendo en el 11 con Claudio Giraldez y me parece que es el más sobrepagado. Podemos ir a otros que no cuentan, como por ejemplo Franco Cervi, que 1,2 millones una temporada. Lo cierto es que están bastante bien. Como podéis ver, los canteranos, pues 18.000, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez, Pablo Durán, Joel Lago. Todos estos cobran muy poquito, o sea, porque algunos aún no han recibido la renovación y otros la recibieron pues nada más subir al primer equipo. Como es el caso de Hugo Álvarez, que ya tiene tres temporadas, que tiene 3 temporadas restantes. Entonces, mi elección en este caso sería la de Fran Beltrán, pero lo dicho, está muy igualado todo y no me parece que haya ningún jugador con un muy sobrepagado. Al final, Brian Zaragoza vino con un gran cartel, 4 millones anuales, es cierto, pero bueno, es una cesión. Marcos Alonso, que le queda una temporada, me parece un líder y me parece que está bien pagado. Borja Iglesias y Yago Aspas más de lo mismo, o sea que Ferran Jugla me parece una gran opción para la delantera y un sueldo acorde. Y nada, la elección de jugador más sobrepagado del Celta de Vigo es Fran Beltrán. Ahora vamos con el Elche, una de las revelaciones de esta temporada en la Liga Española, de la mano de Eder Sarabia. Se ha reforzado mucho este verano porque bueno, ha tenido muchas salidas, como la de los Nicos, tanto Nico Fernández como Nico Castro, dos jugadores que me encantaban a mí en segunda división la temporada pasada. Y bueno, se reforzó bien, sobre todo en la punta de ataque, con Andrés Silva y Rafa Mir. Rafa Mir que, bueno, al final al ser cesiones tampoco estás haciendo un esfuerzo económico enorme porque es una temporada en la que tienes que contar con ellos. O sea, Rafa Mir 2 millones por temporada, con el rendimiento que está teniendo me parece un buen contrato. Iñaki Peña 2,5 ya sentado joder, ¿cómo se llama? A Dituro, a Matías Dituro, ya la ha sentado, entonces bueno, ya se ha hecho un poco con la titularidad y me parece que puede ser. Andrés Silva podría ser el más destacado porque al final cobra bastante más, es un jugador que contrataste y tiene un año de contrato, 4 millones por temporada, 4 millones 100.000, pero no es mi elección tampoco porque hay un jugador que al final también tenemos a Tiangana, que tiene 28.000 y apenas ha tenido participación por ahora, pero bueno, puede que sea importante con Eder Sarabia. Pero hay un jugador que a mí me sorprende mucho porque yo no tenía ninguna constancia de él hasta iniciar esta temporada el Elche en Primera División, que es Leo Petrot. No tengo referencias de él. Me cuesta hoy en día encontrarme un jugador en primera división que no sepa nada de él. Ya no te digo que le haya visto jugar, porque obviamente hay muchos que llegan y no los he visto jugar. Pero al menos tengo alguna referencia de él. Al menos sé algo de él. Al menos, no sé, me lo he encontrado en algún lado antes, ¿sabes? Pero Petrov es que no tengo nada que decir sobre él. Y bueno, al final un jugador así en primera división, que me acuerdo al principio de temporada que cuando hice la guía marca de la liga de formato audiovisual, estábamos haciendo el 11 de Leche y era, ¿a quién ponemos? Si es que falta la mitad de la plantilla, entonces Petrov tuvo que entrar en el 11 titular y bueno, me parecía un sacrilegio, así que podemos elegir a Petrov, yo creo, como el jugador más sobrepagado, porque bueno, al final lo que le hemos visto también tampoco tiene mucho nivel de primera división, igual en segunda un poquito más, pero creo que nuestra elección va a ser Leo Petrov. Ahora toca volver a Barcelona, vamos al Español, el Español que con Manolo González ha conseguido un bloque estable que para sentarse en primera división, pese a todas las dificultades económicas que ha tenido el club en las últimas temporadas, el problema de inscripción también, ha sabido manejarse dentro del mercado porque al final ha conseguido jugadores interesantes como Urco González o Roberto Fernández, Dolan también, que viene con buen cartel de Inglaterra y lo está haciendo muy bien.
Aquí es un poco difícil, la verdad, porque lo que digo, no hay ningún jugador muy sobrepagado, porque, bueno, podemos ver que el que más cobra es Javi Puado con 2 millones, es un emblema del club, sin ninguna duda. Entonces aquí es un poco complicado. Elegir uno, podríamos ver, pues igual Quique García, por ser un Charles Piquel que ya se está haciendo un poquito con la titularidad también, al igual que Riddle, que está aquí abajo, aquí, Clement Riddle, dos fichajes esta temporada. Y bueno, al final, si tenemos que quedarnos con uno, yo creo que el jugador más sobrepagado es un jugador que ha sido durante los últimos años. Es verdad que esta temporada está en muy buena forma, que está siendo de los mejores del español, pero las últimas temporadas ha sido muy irregular, las lesiones le han impedido dar un nivel óptimo. Y es Edu Expósito. Casi 2 millones por temporada, 1,8, 3,7 millones en 2 temporadas le tienen que pagar, 36.000 semanales. Es verdad que no es muy fuera de lugar. Me parece que dentro de lo que te puede aportar Edu Expósito, si está sano, no está mal pagado. El tema es si se puede mantener sano. Sobre todo esa es la principal incógnita. Y bueno, por esa elección, por ese motivo he cogido a Edu Expósito. Podríamos haber, pues igual, un Fernando Calero, que a mí tampoco me convence mucho su nivel para la primera división. O Leandro Cabrera, pero es que cobra poquito también. Al final es difícil porque tienen sueldos muy reducidos. Ha hecho bien las cosas el español no inflando salarios y dándoselo casi todo a su capitán, a Juan Puado. Así que nuestra elección para el español es Edu Expósito. Toca moverse al Madrid para ir al Getafe, que actualmente tiene una plantilla bastante compensada. Es verdad que tenemos a Borja Mayoral, que esta última temporada, después de su grave lesión, no ha dado el rendimiento que acorde al salario que tiene, casi 5 millones anuales, 4,7, 2 temporadas restantes, 9,5 millones le tiene que pagar el Getafe al delantero madrileño. Algún otro nombre más para destacar, Yené, igual, pero bueno, es un emblema y capitán del club, entonces es difícil colocarlo ahí, al igual que Arambarri, David Soria, Apcar, que ha entrado con muy buen pie y bueno, entra sustituyendo al Derete, por eso es vital su incorporación. Y tenemos al que yo creo que por unanimidad sería Juanmi, un delantero que en primera división ha tenido muy buenas rachas, ahora en estas últimas etapas le ha costado bastante más. Es un delantero, un segundo punta, un delantero sorpresa, que sinceramente yo creo que si es una pedrada mía, pero yo creo que si Juanmi bajara a segunda división se pondría las botas, si se volviera un jugador pues eso, habitual en segunda división, como eran pues un Nino, un Rubén Castro, jugadores de Sergio León también, que ha bajado mucho a segunda. Un jugadores de ese perfil, delanteros espabilados y, y bueno, y con mucho gol. Y bueno, cobra 2,5 millones anuales para el papel residual que tiene actualmente. Básicamente, Bordalás cuenta antes con los jóvenes que llegan sin apenas minutos en primera división, como fue Uche o como ha sido Adrián Liso, antes que con él. 5 millones en 2 temporadas le tiene que pagar. Me parece que está bastante claro que es el jugador más sobrepagado del equipo, porque el resto al final son jugadores que entran en la rotación, menos él, y esta sería nuestra elección. Juanmi. Turno del Girona, que lo difícil aquí es quedarse solo con uno, porque podemos ver que hay varios jugadores muy veteranos con salarios muy altos. Lo cierto es que la mayoría solo tienen una temporada de contrato, pero aún así es que hayas contratado a Axel Witsel para jugar de medio centro en 2025, pagándole 4 millones anuales, con la edad que tiene de 36 años aproximadamente, me parece un despropósito, sinceramente. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Eh, ya en el Atlético de Madrid dio muy mala sensación la temporada pasada. Es verdad que en la anterior sí que lo hizo bastante bien jugando como central, pero ya la temporada anterior se le vio muy lento, muy fuera de forma. Pero hay otros jugadores también que entran en el debate. Por ejemplo, David López, un jugador que a mí nunca me ha entrado por los ojos, nunca, nunca, ni en su etapa en el español, ni nada. Seguramente sea mi elección, por muy difícil que sea. 72.000, 3,7 millones por un jugador que para mí no tiene nivel en primera división. Es verdad que la temporada con el Girona, el sistema le ayudó mucho, la temporada que entraron en Champions con el Girona, esa gran temporada, el sistema le ayudó mucho a estar cómodo, junto a Daley Blind, conseguir hacer que
debilidades no se vieran tan vulnerables. Y bueno, otro jugador también es Van de Beek, que cobra 3 millones anuales, 9 millones por 3 temporadas. Este podría ser el más sangrante porque al final es al que más dinero le tienes que pagar en más años, en más temporadas. Y es que es una elección difícil. Yo creo que me voy a quedar con David López, por lo que he dicho, porque para mí cero nivel de primera división a estas alturas ya. Buena temporada la que hizo con el Girona, pero me parece que su papel va a ir a menos poco a poco, aunque tenga solo una temporada de contrato. Es un jugador al que yo tengo un poco la cruz, así que vamos a quedarnos con David López como el jugador más sobrepagado, con 3,7 millones anuales que cobra el muchacho. Continuamos con el Levante que actualmente con Julián Calero está siendo también una de las revelaciones de la temporada, gracias sobre todo al rendimiento de Karl Eta-Young, que aquí podéis ver su salario también. 20.000, 1 millón anual por 4 temporadas. Bueno, ya sabemos que está el chachullo este con el Villarreal, que lo traerá de vuelta a final de esta temporada. Aquí es difícil seleccionar también porque hay bastante poco sobrepagados, bastante pocos jugadores sobrepagados. Jeremy Toljan, que al final está siendo una pieza importante para Caleros del lateral derecho, no me parece que esté muy sobrepagado porque está teniendo un buen rendimiento, 1,6 millones. Me parece un jugador asentado en primera división, también en la Bundesliga. Y me parece un jugador bastante útil. Aquí es difícil de elegir, la verdad. Veo que Unai Vencedor con Arriaga también se han asentado en el medio del campo, con el Sagasti y Oriol Rey entrando, Manu Sánchez en el lateral izquierdo. Es un poco complicado aquí, la verdad, pero me voy a quedar con un jugador que esperaba más de él y tampoco le veo como un titular indiscutible. Es el jugador que más dinero le tiene que pagar el Levante actualmente. Por 3 temporadas le tienen que pagar 4,9 millones a Roger Brugge. No es un jugador que no me guste, todo lo contrario, me parece un jugador con mucho desparpajo y bastante útil en primera división, pero bueno, viendo los salarios del resto del equipo, por ejemplo, pues también el de Carlos Álvarez, que al final tiene un sueldo muy, muy bajito, Roger Brugge me parece que es un poco más alto de lo que debería, por prestaciones principalmente, así que vamos a quedarnos con Roger Brugge, pero lo dicho, en este caso está bastante complicado, no sé, decidme vosotros qué creéis, con cuál os quedaríais vosotros. Podríamos también Iker Losada, igual, que no juega prácticamente y cobra 1 millón, pero bueno, como está cedido tampoco es muy sangrante. Y poco más, porque el resto son, mira, Carlos Álvarez 10.000. El resto son jugadores, la verdad, que es que no cobran apenas. Entonces, nos quedamos con Roger Brugge. Toca echar un ojo ahora a la plantilla del Mallorca, porque también tiene bastantes jugadores con unos buenos salarios, sinceramente. No hay ninguno tampoco que esté excesivamente sobrepagado, porque bueno, es verdad que Kumbula ha llegado cedido esta temporada y cobra 3,7 millones, pero es un jugador importante para Yago Barrasate. Murici es la estrella del equipo, es el líder con 4 millones anuales. Y aquí tenemos varias opciones. La primera podría ser la de Valgent, que me parece un jugador también importante. Es verdad que entre Valgent, Kumbula y Raillo, pues uno, bueno, que tiende también a jugar con defensa de 3, pero bueno, por regla general con defensa de 4, uno de ellos se quedaría fuera. Y no sé si Valgent sería el sacrificado. Aún así es uno de los jugadores que más despeja de la liga, bastante útil, y no le voy a dar a él el puesto de jugador más sobrepagado. Se lo voy a dar a un jugador que intentó irse este verano, no lo consiguió, no ha hecho las paces con su entrenador y apenas cuenta, le han pasado por la derecha, sobre todo el bueno de Mateu Morey, y es Pablo Maffeo. 28.000 semanales, 1,4 millones por 2 temporadas, 3 millones le tienes que pagar a Pablo Maffeo, un jugador muy polémico, que en Mallorca hay relación amor-odio con él, porque bueno, al final no es un jugador que represente mucho los valores del club, es un jugador que ha tenido cierto nivel alto, porque bueno, al final cuando llegó del Girona y en la cátedra del Manchester City prometía, pero me parece que su nivel actualmente está por debajo del de Mateu Morey, que la verdad que se ha adaptado bastante bien al puesto, y yo creo que sería el seleccionado, sin ninguna duda. También tenemos a Dani Rodríguez, que cobra 1 millón y ya tiene una temporada restante y no cuenta para nada con Yago Barrasate por el hecho de la discusión esta que tuvieron, y me parece que no habrá mucha discusión en que Pablo Maffeo actualmente es uno de los jugadores a los que se le está pagando por no participar prácticamente.
En el Osasuna tampoco encontramos jugadores con sueldos excesivamente altos. El que más cobra es bien merecido, que es Ante Budimir, la estrella del equipo, con 3,1 millones. Por 2 temporadas cobra 6,2. Y no es mi elección, obviamente, porque digo, me parece un jugador estrella y me parecen bien pagados, porque al final que te aporta 20 goles por temporada, es que sale hasta barato, por decirlo de alguna forma. Tenemos otros nombres como por ejemplo el de Lucas Torró, pero es uno de los capitanes y la verdad que cuenta bastante también para Alessio Licci. Y encontramos aquí un par de nombres ya que empiezan a, a desentonar un poquito, porque al final Rubén García, que ha sido un mítico de la Liga Española durante muchos años, un jugador con una zurda increíble, pero que este año está teniendo un papel más residual, con minutos pues eso, residuales. Al final juega 20-30 minutos por partido, alguna vez parte de titular, pero no es una pieza clave ni mucho menos. Cobra 1,8 millones, solo le queda una temporada por suerte. Bueno, por suerte para los Asuna me refiero. De que no va a tener su salario durante un largo periodo de tiempo. Pero hay un jugador que sinceramente me decepcionó mucho. Me ha estado decepcionando estas últimas temporadas porque en Osasuna tenían muchas expectativas puestas en él. No ha dado ese paso adelante que debía. Y es John Moncayola. 6 temporadas le quedan restantes porque le firmaron 10 años de contrato en su momento. 1,4 millones cobra únicamente. Es verdad que es poco, pero bueno, al tener 6 años de contrato le tienes que pagar 8,7 millones a un jugador que, lo que digo, que no ha dado ese paso adelante, que no se ha erigido como uno de los capitanes y líderes en el terreno de juego de los Osasuna. Y hasta muchas veces, bueno, pues por ejemplo, Aimar Oroz la pasa por la derecha. Que bueno, tiene un contrato bastante bajito, la verdad. Este es de los. Ya haremos un vídeo de infravalorados. De los jugadores más. Bueno, o infrapagados, ¿no? Mejor dicho. Y bueno, mi elección sería John Moncayola sin ninguna duda, que al final con 6 años de contrato, habiendo sido una de las esperanzas de los Asuna, actualmente no merece este contrato. Vamos ahora con el Rayo Vallecano, que tampoco tiene unos sueldos desorbitados. La mayoría de sus jugadores están en el mismo baremo. Como podéis ver, 2.080.000 son lo máximo que puedes cobrar en el Rayo Vallecano, parece ser. 40.000 semanales. Leyen, Luis Felipe, Augusto Batalla, Isi Palazón y Álvaro García son aquellos que más que cobran este salario que acabamos de decir. Sinceramente me parecen todos piezas clave. O sea, no le pondría un pero a ninguno. Pep Chavarría, que ha dado un salto de calidad esta temporada también y se ha hecho con el lateral izquierdo, me parece bastante justificado su salario, porque además tiene proyección. Es un jugador joven de 24-25 años. 9 millones por 5 temporadas le van a pagar. Pero hay un jugador que me esperaba más de él cuando llegó el Fuenlabrada. Me parecía un delantero segundo punto que iba a ser muy útil para ellos y no ha sido el caso, que es el de Randy Enteca. También podríamos meter a Ratiu, que al final sigue contando, pero con la movida que han tenido este verano de si salía, de si no, ha quedado un poco en segundo plano, ¿no? Ya su rendimiento no es visto con los mismos ojos y podría ser el seleccionado, porque al final tiene 3 años de contrato también y 4,3. Pero Randy Enteca cobra 1,2 millones, tiene 3 temporadas aún restantes en el equipo, 3,7 millones le tienen que pagar y actualmente tiene un papel residual. No cuenta mucho para Íñigo Martínez más que para algún partido en específico por necesidad o algunos minutos finales en los que haya que buscar el gol. También tenemos a Oscar Trejo o el Pacha Espino, que son dos jugadores también que cobran, bueno, no cobran muy alto, pero al final ya su mejor etapa ha pasado ya. Lo bueno es que ambos tienen un año de contrato, así que mi elección es Randy Enteca, que con 3 millones, o sea que con 3,7 millones restantes, me parece el jugador más sobrepagado del Rayo Vallecano. Pero está muy igualado todo, o sea, no hay ninguno que digas, este es una barbarie. Ahora vamos con el Real Betis, en el que tenemos a Isco, Amrabat y Anthony como los jugadores que más cobran, 6,2 millones por temporada. Es verdad que Anthony tiene 5 temporadas restantes, lo que hace que le tenga que pagar 30 y casi 32 millones. Pero no me parece un jugador sobrepagado. En cambio, hay un jugador que ya la temporada pasada tuvo muy poco rendimiento. A Sabalí le pasó por la derecha, que tampoco es un jugador muy excelso. Es Héctor Bellerín.
3 millones por temporada, 60.000 semanales. En 3 temporadas que le quedan le tienen que pagar 9 millones. 9.300.000 y me parece que su nivel está por debajo del salario que tiene. Debería ser uno de los líderes del equipo en el terreno de juego. Su rendimiento esta temporada ha mejorado, se ha vuelto a hacer con la titularidad. Es verdad que el suplente que tiene, que es Ángel Ortiz, viene pisando muy fuerte. Yo creo que igual esta final de temporada Ángel Ortiz se acaba haciendo con el puesto de titular en el lateral derecho. Pero lo dicho, me parece que Héctor Bellerín ya está en caída. Si conseguimos alguna pincelada de su calidad, de la calidad que le queda, será pues eso, a pinceladas. No vamos a encontrar una temporada muy constante de Héctor Bellerín. Y por eso creo que es el jugador más sobrepagado del Real Betis. Ahora es turno del Real Madrid, el equipo que más paga a sus jugadores de toda la liga, el que más gasta en salarios. Es cierto que la calidad de sus jugadores lo merece, pero también es cierto que hay algunos jugadores que con el paso de los años, también debido a la gran cantidad de lesiones de cruzados que ha habido en el equipo, han bajado mucho su rendimiento y tienen unos salarios que no son acorde al nivel que tiene el terreno de juego. David Alaba es el claro ejemplo, yo creo que no habrá ninguna discusión. 22,5 millones por temporada, 432.000 euros semanales. Es el segundo jugador que más cobra de todo el Real Madrid, por encima de Vinicius, de Jude, de Rodrigo, de Trent, de Courtois. Por encima de todos ellos, solo está Kylian Mbappé por delante. Es cierto que solo tiene una temporada restante, que seguramente se marche libre, pero hay que decir que llegó libre en su día del Bayern. Lo hizo espectacular en su primera temporada, supliendo a Sergio Ramos, siendo clave en la consecución de la Champions. Y ya desde la lesión de cruzado está viviendo un calvario con las lesiones que no le permiten tener ni continuidad, ni ritmo, ni nada. Creo que no hay mucha discusión en este caso. David Alaba por 22,5. Yo creo que aunque estuviera jugando un gran fútbol y fuera constante, aún así estaría sobrepagado, porque pagarle este dinero a un central es exagerado, también yo opino. Así que creo que no hay mucha discusión. David Alaba, el jugador más sobrepagado de la liga. Esta es una de las selecciones más difíciles, la del Real Oviedo, ya que muchos de estos jugadores vienen con un año de contrato, cedidos o han firmado libres. Lo cierto es que tampoco llevan muchos partidos en Primera División, porque simplemente llevamos 9 jornadas y muchos de ellos llegaron ya con el mercado cerrado. Donker es el que más cobra, con 3 millones. Me parece un jugador muy útil igual que Brécalo, me parecen jugadores muy útiles para el Oviedo. David Carmo y Eric Bailly me parecen también que pueden ser titulares en el centro de la defensa. Pero hay un jugador que es que no entiendo cómo puede seguir siendo titular en 2025 en Primera División, que es Salomón Rondón. No creo que el Oviedo con esta opción pueda salvarse, sinceramente. Cobra 1,6 millones solo por una temporada. Sin embargo, lo que digo, que tu delantero titular y referencia sea Salomón Rondón y que le pagues este dinero, me parece que por este sueldo podrías haber encontrado opciones mejores en el mercado. Y bueno, no tenías que haber dependido de esa relación que te une con el fútbol mexicano, con el grupo Pachuca. Así que mi elección, sin ninguna duda, es Salomón Rondón, que bueno, pese a que cobra 30.000 semanales, que tampoco es una burrada, me parece que para la importancia que tiene el equipo, para el rendimiento que le da el equipo, mejor dicho, no es acorde. O sea que Salomón Rondón, sin ninguna duda, es el jugador más sobrepagado del Real Oviedo. En la Real Sociedad tenemos, lo cierto es que salarios bastante acordes con el nivel del equipo. Al final, entrando y saliendo de Europa, consigues ingresos, aunque la temporada pasada no fuera la mejor y esta temporada no pinte tampoco con la mejor de la mano de Sergio Francisco. Creo que hay jugadores muy aprovechables que, por ejemplo, Cubo, Yarzábal, Guedes, Remiro, Yángel o Soler, me parecen sueldos bastante acordes a lo que pueden aportar al equipo esta temporada. Brais Méndez es uno de los que más dudas tengo, porque al final llegó del Celta con un cartel muy alto, dio picos de rendimiento muy altos en la Real Sociedad también, y actualmente se está viendo un poquito lastrado, tanto por las lesiones como por la falta de continuidad.
5 millones anuales cobra, 5,2. Por 3 temporadas le tienen que pagar 15,6 millones. Una pasta, la verdad. Pero bueno, todos sabemos la calidad que tiene Brais Méndez y en cualquier momento, pues a la que coja ritmo podría justificar este salario. Pero hay un jugador que sin ninguna duda su papel estas últimas temporadas ha sido nefasto. Es verdad que hace poco volvió a jugar y anotó gol y bueno, esperemos que vaya hacia arriba, pero Álvaro Odriozola llegó del Real Madrid después de haber estado haciendo buena temporada en la Fiorentina, llegó del Real Madrid, 2,7 millones, 4 temporadas restantes aún, 4 temporadas restantes. Es verdad que es un chico de la casa y que le quisieron dar una segunda oportunidad, pero le está costando muchísimo, le está costando muchísimo. En 4 temporadas le tienen que pagar 10,8 millones y me parece que es bastante sobrepagado. Continuamos con el Sevilla. Como veis, ahora tengo visita. Saluda, tío. Digo, hola. Vale, os cuento. El Sevilla hemos hecho un análisis muy profundo porque como podéis ver en nuestro canal tenemos un reconstruyendo al Sevilla. Luego lo haremos de otros equipos también, que ya os adelantaré los próximos días. Simplemente, aquí es muy jodido porque hay muchos jugadores muy sobrepagados. Quedarse con uno va a ser lo difícil. Yo voy a intentar, viendo todos los análisis que hemos hecho, ver cuál es un poquillo el jugador más sobrepagado del equipo. Empezamos con Nianzú, que actualmente tiene un sueldo de 4.100.000, por 2 temporadas 8 millones. Lo cierto es que es un jugador que las lesiones le han tenido en un quebradero constante. No ha podido dar el rendimiento que se le proyectaba, ya que llegó del Bayern muy joven y se le renovó con la expectativa de pues eso, poder hacer mercado con él, 90 millones de cláusula, como podéis ver. Pero hay otros jugadores también que... Ojo el sueldo, ojo lo que cobran. Vale, Joan Jordan, 68.000 semanales, 3,5 millones por un jugador con un papel completamente residual. 7 millones por 2 temporadas le tienes que pagar. Marcao, que es verdad que se ha reducido el sueldo a cambio de más años de contrato. O sea, se ha repartido el dinero que le debían en más temporadas. 60.000 anuales, 3 millones con 3 años restantes. Eso significa que le tienen que pagar 9,3 millones. Cabe decir que ha mejorado mucho esta temporada. Joder, es que es muy jodido. O sea, es muy fácil mejorar lo que hizo. Porque llegó con sobrepeso, tuvo problemas extradeportivos. Mira, ahora se ha casado, parece. Su mujer... Bueno, no se ha casado, sino que su mujer ha superado un cáncer, si no recuerdo mal. Gran noticia esa, obviamente. Pero también está siendo titular ahora mismo con Almeida en la defensa de 3 y de 4 que está intentando implementar. Y bueno, lo cierto es que Marcao podía haber sido mi elección a principio de temporada antes de hacer, si hubiese hecho este vídeo a principio de temporada. Pero ahora que está teniendo cierto rendimiento, no le voy a elegir a él. Tenemos también a Janusa, que es un jugador que ya su etapa en el Sevilla está cerradísima, 3 millones, tiene una temporada solamente, por eso tampoco le vamos a elegir. Por esa razón me voy a quedar con Joan Jordan. Al final Nianzú sigue siendo un jugador joven que tiene proyección y que, bueno, aún puede recuperar para la causa, pero lo de Joan Jordan no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo en su momento pudiste darle este salario. Es verdad que cuando en los años dorados del Sevilla ha sido importante y en el Alavés también tuvo buenos momentos. Pero creo que es el jugador más sobrepagado, el jugador que menos cuenta en la plantilla actualmente y por esa razón le vamos a dar el premio al jugador más sobrepagado del Sevilla. Vamos con el Valencia, ya que el capitán José Luis Gaya es el jugador que más cobra, 4,5 millones, me parece lo lógico. Es verdad que esta última temporada, estas 2 últimas temporadas con las lesiones no ha podido tener ningún tipo de continuidad. Hugo Duro, que cobra 4 millones también, 4 millones 100.000, le quedan 3 temporadas. Pero yo he elegido a Mokhtar Diakhaby. Es verdad que las lesiones, lo mismo, la grave lesión que tuvo y la mejora de rendimiento también, porque tuvo un buen rendimiento en su día justo antes de lesionarse. Han quedado un poco en el olvido, la verdad. Ahora mismo está intentando recuperar las mejores formas para volver a la titularidad con el Valencia. 3,9 millones por 2 temporadas, 8 millones prácticamente. Es un jugador joven que, bueno, joven, tendrá ya 20 y tantos años, 25 o algo así, pero aún es aprovechable. Aún así, el resto de salarios del
del Valencia no son muy desorbitados. Andrea Almeida, Aidan Yuma, Tárrega, todos estos cobran bastante acorde a... Bueno, te diría que está por debajo de su rendimiento. Eh, y bueno, tampoco hay mucho más que elegir. Si no, sería Diacabí, que es mi elección. Entiendo que Hugo Duro puede estar también en el debate, ya que, bueno, al final es el delantero titular del equipo, es el que debe llevar el peso de los goles y, bueno, cobrando este dinero debería aportar aún más. Pero bueno, mi elección es Mokhtar Diakhaby, porque al final no es un jugador que me entre mucho por los ojos tampoco. Y bueno, después de la lesión que tuvo, no sé cómo se va a poder recuperar de forma óptima. Y ahora toca el equipo que financieramente mejor lo está haciendo en la liga, sin contar al Real Madrid, básicamente. El Villarreal, que compra barato, vende caro y no sobrepaga. Lo cierto es que el Villarreal ha llegado a un punto, un equilibrio en el que tiene una plantilla muy competente, sin tener que sobrepagar a ninguno, ofreciéndoles a todos unas salidas negociando. O sea, al final tú, si haces una buena temporada en el Villarreal, sabes perfectamente que si viene un equipo grande y toca la puerta, te van a vender, porque el Villarreal se está especializando en ser un equipo vendedor. Aún así, obviamente podemos encontrar algún jugador que tiene un sueldo por encima de sus prestaciones. A mí Mika Otache me encanta, que es el jugador que más cobra, me parece súper lógico, me parece barata y todo. Los 4,5 billones, sinceramente, por 6 temporadas. Le tienen que pagar 27 millones, pero me parece que él va a durar de las 2 temporaditas hasta que tal. Thomas Partey podría estar en el debate porque al final viene de la Premier, no está aportando tampoco mucho y viene con todos esos problemas también extradeportivos. Lo dicho, solo ha firmado por una temporada, entonces bueno, es una apuesta que te puede salir. Es que el Villarreal hace muy bien las cosas. El Villarreal hace muy bien las cosas. Juan Foy, Renato Veiga, Dani Parejo, todos son jugadores importantes actualmente también. Ahora que Dani Parejo ha bajado un poquito, pero bueno, sigue siendo uno de los líderes del equipo. Tenemos a Gerard Moreno, que podría ser la primera elección de jugador más sobrepagado, porque al final este año todos sabemos que su rendimiento... bueno, ya lleva arrastrando durante varias temporadas muchas lesiones, poca continuidad, y obviamente eso hace que su rendimiento en el terreno de juego se vea afectado. 3,7 millones por temporada, en 2 temporadas 7,5. No lo voy a elegir porque me parece también un líder en el equipo y a la mínima que pueda estar bien y jugar lo va a hacer. Y seguramente aporte. Uno de los jugadores con más calidad del equipo. Y por esa razón me voy a quedar con Alfonso Pedraza. Un jugador que ha perdido su puesto de titular en el equipo por Sergi Cardona. Cobra 3,3 millones. Un jugador que llegó a debutar con la selección española. Recordemos esto, como lateral del Villarreal. Solo le queda una temporada. Lo dicho, al final, al haber perdido su puesto de titular y también las lesiones, también es un jugador que ha tenido que pelear mucho con las lesiones. Hace que su rendimiento no sea acorde a a una persona que cobra así, que es el 10º jugador mejor pagado de la plantilla aproximadamente. Así que mi elección como el jugador más sobrepagado del Villarreal es Alfonso Pedraza. Y bueno, chicos, esto es todo. Como podéis ver, estos son los jugadores más sobrepagados para mí de cada equipo de la liga. Obviamente me gustaría leeros a vosotros qué pensáis vosotros. Si echáis un repasito también en Capology, como esta es la página de referencia para los salarios que yo uso. Y bueno, también para todos los temas financieros, básicamente. Hay una opción de pago que es súper útil. Yo la he usado. Para este análisis no hacía falta porque los de la Liga Española te los facilita. Y aún así, bueno, deciros eso, que me gustaría leeros, me gustaría saber qué opináis vosotros, quién es para vosotros el jugador más sobrepagado de cada equipo de la liga. Y nada, nos vemos más adelante, así que nada, estad atentos, activad la campanita, seguirme todos, por favor, que veo que muchos de vosotros no me seguís, muchos de los que veis los vídeos no me seguís en el canal de YouTube, aunque sí me seguís en Instagram. Así que chicos, nada, lo dicho, muchas gracias, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.